Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Yo hoy les voy a hacer una compilación, un resumen de cómo es la visión que estamos teniendo y lo que queremos que hace a la protección de los cultivos. Y en el marco de toda esta jornada hemos definido la charla como transitando hacia la protección agroecológica, pues entendemos que es un camino que debemos recorrer y no es un fin en sí mismo. Primero lo que queríamos ver era dónde estamos y cómo nos vamos moviendo hacia un nuevo paradigma. Nosotros hoy nos encontramos que nuestros sistemas de protección no son sostenibles, principalmente, y toda la charla va a estar enfocada a lo que es la protección de los cultivos, por la alta dependencia que tenemos de energía fósil, por ejemplo, desde los fitosanitarios, y por el deterioro de lo que son las funciones y servicios ecosistémicos. Como mencionó recientemente José en su charla, el deterioro de las funciones y de los servicios ecosistémicos es una de las cosas en las cuales tenemos que prestar atención para transitar a sistemas más sostenibles. Por eso, para ir hacia esos sistemas más sostenibles, lo que nosotros buscamos estamos pensando en lo que es valorar y hacer un uso inteligente de las funciones ecosistémicas para poder brindar esos servicios que están deteriorados, sobre todo en lo que hace el manejo de plagas en su amplio sentido, que son los servicios y los procesos de regulación. Y para eso, para llegar a esos agroecosistemas más sostenibles, sí o sí debemos pasar por un rediseño de esos agroecosistemas, en donde lo que tenemos que promover es la salud global del sistema y asegurar esas mismas funciones y servicios. No sirve tener solo un cultivo sano, sino que lo que tenemos que ver y apuntar es a tener un sistema saludable en su conjunto. ¿Cómo podemos resumir los distintos modelos o grandes esquemas de sistemas de producción? Y esto es algo que no es mío, sino que está tomado de un conjunto de investigadores franceses, y esto fue liderado por Theron. Podemos decir que tenemos tres grandes sistemas de producción. Uno que es el sistema de producción convencional, el otro de sistema de producción integrada y el sistema de producción agroecológica, que tienen objetivos y características diferentes. Yo me voy a centrar en aquellos objetivos y características que están más vinculadas a lo que es la producción, pero también esto se refleja en lo que es el sistema de comercialización y en lo que es la distribución de alimentos. Pero si nos vamos a lo que son los sistemas convencionales que tienen un alto uso de insumos químicos, los objetivos que hoy se plantean esos sistemas son mejorar la eficiencia del uso de insumos, bajar el impacto ambiental, y es lo que denominamos la intensificación sostenible, que son sistemas muy especializados, con pocos cultivos y con prácticas muy estandarizadas. Están dominados por lo que son las normas, que pueden decir las EUREP, normas GAP, normas de buenas prácticas, normas de producción integrada, como hay varias normas que hemos contribuido desde INEA a desarrollar. Pero si queremos seguir avanzando e ir bajando la dependencia de insumos externos, pasamos a lo que son los sistemas de producción integradas, en donde se busca aumentar el peso y la importancia relativa de los insumos biológicos. Hay un gran objetivo que es sustituir los insumos químicos por biológicos para reducir los efectos negativos sobre la diversidad y el ambiente. Pero siguen siendo sistemas altamente especializados, con pocos cultivos, con prácticas estandarizadas, y tímidamente empieza a haber una pequeña integración de la producción animal y vegetal. Para nosotros, en lo que son los sistemas agrícola-pastoriles del Uruguay, era muy común tener los sistemas integrados de producción animal y vegetal, que después tuvieron un periodo que eso no era bien visto y que hubo como una marcha atrás, y hoy se está retomando, que para nosotros es algo muy positivo. Y es algo que en todo el mundo se está revalorando y revalorizando, pero siguen siendo en muchos casos sistemas lo que llaman integrados. Y por último tenemos en esa transición o en esa trayectoria que queremos recorrer lo que son los sistemas agroecológicos o biodiversos, que el objetivo principal es aumentar la biodiversidad para ofrecer servicios ecosistémicos y reducir los insumos externos, y es lo que le llamamos la intensificación agroecológica.
que se caracterizan por sistemas altamente diversificados, con gran variedad de cultivos. Tienen la particularidad de que no podemos seguir normas establecidas, sino que son sitios específicos, y eso es una gran diferencia respecto a los dos sistemas anteriores. Hay una mayor y una gran integración con lo que es la producción animal, y también hay una integración a lo que es nivel predial y regional. Muchas veces dicen, bueno, yo no puedo hacer la integración animal y vegetal en mi predio, pero sí lo podemos hacer en la cuenca o en la zona o en la región que estamos. Entonces, no solo apostamos a mejorar la biodiversidad y la integración a nivel del establecimiento, sino que estamos pensando ya en escalas territoriales mayores, en donde hay una integridad ecosistémica mayor. Y en definitiva, lo que en general se resume que pasamos de una mayor dependencia de insumos externos a una mayor promoción y utilización de los servicios ecosistémicos, lo que se traduce en pensar de la salud del cultivo hacia la salud del sistema, que eso es como la gran meta que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Qué quiere decir esto y cómo nos encontramos nosotros hoy en el país? Se ha trabajado mucho en la producción convencional y en mejorar la eficiencia de los insumos químicos. En el caso particular que nos toca hoy es básicamente de herbicidas, insecticidas y fungicidas, pero podría ser también pensándose desde el punto de vista de la fertilización o del manejo de insumos veterinarios. Y lo que se ha trabajado mucho es en una interfase en lo que es entre la producción convencional y la producción integrada, que es el manejo integrado de plagas, que era el paradigma de la protección vegetal que se inició en los años 60. En el manejo integrado de plagas, además del control químico que se plantea que sería el último recurso a utilizar, se hace mucho énfasis en lo que son las herramientas de control genético, de control biológico y de control físico y cultural. Si bien nosotros estamos de acuerdo con eso y se ha trabajado mucho, la realidad es un poco diferente a lo que queremos decir. El manejo integrado, si bien se plantea que la producción, el uso de insumos químicos es el último recurso, vemos que en realidad hoy estamos un poco lejos y que el uso de insumos químicos tiene un peso muy importante y cada vez mayor. Yo acá le traía los últimos datos de lo que son los registros de importaciones de productos fitosanitarios y materias activas para la formulación a nivel nacional, y vemos que entre el 2005 y el 2020 el volumen o la inversión en dinero para la importación de esos productos pasó de 61 a 124 millones de dólares, y esos 124 millones de dólares son aproximadamente unos 12 millones de kilos de producto activo que se están importando en el país. Eso nos lleva más o menos pensando en que estaríamos gastando unos 10 dólares por producto activo en el país actualmente. Si nosotros entramos a desglosar esto, y que creo que vale la pena perder un tiempo, vemos que a nivel de insecticidas en el 2020 se importaron unos 250.000 kilos, que es el 11% de los productos del volumen de productos activos que se importó, que representó casi unos 14 millones de dólares. En fungicidas fueron 670, podríamos decir unos 700.000 kilos, que es el 18% de la materia activa importada, con un valor de 23 millones de dólares. Y en herbicidas fueron más de 10 millones de kilos que se han importado, con un valor de 77 millones de dólares. Y eso representa el 70% de las importaciones. Vemos que entre el 2005 y el 2020, en insecticidas hubo un aumento de un 178%, en fungicidas un 166% y en herbicida un 211%. A nivel global de las materias tenemos un 200% de incremento en el volumen y en el monto destinado a importar estos productos, lo cual nos marca una alerta. Si bien estamos diciendo que queremos hacer manejo integrado de plagas, donde el recurso del uso de insumos químicos tiene que ser la última opción,
hoy, por la facilidad de uso y por la alta presión comercial que existe, es una de las principales herramientas. Y si analizamos también el volumen de dinero invertido en insumos biológicos, no llega al 1%. Entonces, vemos que todavía estamos con un modelo dominante de manejo convencional y tímidamente entrando en el manejo integrado de plagas. Pero también es importante resaltar que en el manejo integrado de plagas y lo que es el control biológico tiene un valor muy importante en lo que es la producción nacional, que no está en estas cifras, y es a lo que nosotros queremos apostar y desarrollar. Entonces, si bien no están estas cifras acá, yo creo que gran parte de este dinero que el país está invirtiendo en productos químicos, que además el principal producto químico insecticida que se importa es el clorpirifos, el principal fungicida es el mancozeb y el principal herbicida es el Roundup, todos ellos prohibidos o a punto de estar prohibidos, como por ejemplo, clorpirifos y mancozeb ya no están permitidos en la Unión Europea y el Roundup está habilitado hasta el 15 de diciembre del año que viene. Vemos que estamos haciendo un desvío de recursos que podríamos estar canalizando de otra forma para promover la producción de insumos biológicos nacionales. Entonces, si bien nosotros veníamos manejando el paradigma del manejo integrado de plagas, hoy es necesario un nuevo paradigma. Y eso es lo que denominamos protección vegetal agroecológica. Que ese es un término que fue definido recientemente en un trabajo de revisión por Deguín y colaboradores, y que resume muchas de las cosas que nosotros veníamos trabajando y haciendo. Entonces, tomamos el concepto de ellos para resumir y sistematizar qué entendemos como el nuevo paradigma. Y esa protección vegetal agroecológica va a estar más centrada en la promoción de los sistemas de producción biodiversos. ¿Qué quiere decir y cómo entendemos la protección vegetal agroecológica? La protección vegetal agroecológica se basa en los principios de la agroecología. Y en particular, en lo que hace a la protección vegetal, el objetivo primario que tiene es la salud del agroecosistema. O sea, optimizar las interacciones tanto aéreas y subterráneas de las dimensiones de plantas, animales y lo que es la microbiota, y promover las prácticas que favorezcan los servicios ecosistémicos, en particular lo que es la regulación de plagas, malezas y enfermedades. Y eso, para poder llegar a estos objetivos, hay dos pilares básicos que hacen posible el alcanzar nuestros objetivos. Uno es fomentar la biodiversidad aérea y edáfica, ya sea la biodiversidad planificada, aquella que nosotros intencionalmente instalamos en nuestros sistemas de producción, como la biodiversidad asociada. Sabemos que, por ejemplo, yo planto un cultivo y estoy favoreciendo determinadas comunidades de microorganismos, estoy dando refugio a determinada entomofauna benéfica o estoy dando refugio incluso a aves y otros mamíferos. Eso puede ser también favorecido según la combinación de recursos y la combinación de especies que nosotros estemos trabajando. Y todo eso, a su vez, también se tiene que basar en lo que es un suelo saludable, un suelo vivo, un suelo saludable, un suelo funcional, que no simplemente es, como se entendía antes, el suelo como soporte físico de la producción, sino que el suelo es lo que nos da vida y lo que hace posible la vida en la tierra, que es donde estamos nosotros. Y la combinación de un manejo de la biodiversidad y promover la salud del suelo se va a traducir en un menor estrés biótico, que es el causado, por ejemplo, por lo que son plagas, enfermedades y malezas. A modo de ejemplo, estos autores también comparaban cuáles son las distintas cosas que tiene el paradigma del manejo integrado de plagas, que está en rojo, con lo que es la protección vegetal agroecológica, que es lo que está en verde. En el manejo integrado de plagas se espera que el uso de insumos químicos, que son insumos externos al sistema, sea de un 20%. Esa es como la aspiración del nuevo modelo de manejo integrado de plagas. Hoy vemos recientemente que en nuestras ecosistemas estamos muy por encima de eso, pero bueno,
se espera llegar a un 20%. Mientras que en la protección vegetal agroecológica, esos insumos químicos externos al sistema se espera que no superen el 5%. No queremos decir que los vamos a eliminar 100% en todos los casos, pero sí una reducción sustancial de los mismos. El otro punto es que los insumos alternativos que vengan de externos del sistema representen en el manejo integrado un 20% y en el manejo agroecológico un 5%. ¿Qué son estos insumos alternativos? Son todos aquellos bioinsumos producidos en un modelo semejante a lo que es la producción de insumos químicos. Todos aquellos bioinsumos que son producidos, elaborados y formulados, ya sea de agentes microbianos de control biológico, la cría y liberación de entomopatógenos, la cría y liberación de enemigos naturales, la producción de algunos inoculantes promotores del crecimiento vegetal. Bueno, esos insumos externos al sistema tienen su espacio, pero se espera que no sean mayores al 5%. Por otro lado, lo que son insumos propios del sistema, se espera que los sistemas agroecológicos vayan teniendo un peso bastante mayor, de un 15%, pero que también en el manejo integrado empiecen a tener su espacio. Esos insumos alternativos propios del sistema son los compostajes, el reciclado de nutrientes, la producción de las semillas para abonos verdes o la producción de la creación de espacios de diversidad que nos provee de insumos para emplear en nuestro predio. Pero el elemento clave de la protección vegetal agroecológica está en el rediseño del sistema que nos permita favorecer la biodiversidad y promover la salud del suelo. El rediseño del sistema tiene un peso muy importante que es cercano al 40% en los sistemas de producción agroecológica y no tanto en un sistema de manejo de producción integrada de plagas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque implica una mayor diversificación de producción, una mayor diversificación de cultivos, la integración de la producción animal y vegetal y la integración en la cuenca, en la zona o en el paisaje. Tenemos que salir de pensar en lo que es el establecimiento propio, el límite del alambrado, a pensar que estamos trabajando en un paisaje y en un ecosistema que tiene que ser biodiverso y saludable. ¿Cómo hacemos eso y cómo pasamos en el rediseño? Bueno, nosotros tenemos diversas herramientas y medidas para trabajar y para poder rediseñar el sistema. Entonces, podemos decir que podemos tomar medidas estratégicas que son de mediano y largo plazo o medidas de corto plazo que le llamamos medidas tácticas. Entre las medidas estratégicas que tienen un peso importante, esto lo que hace a lo que es planificación y sistematización de los predios, la diversificación productiva, que ahí tenemos que integrar lo que es producción animal y vegetal, cultivos anuales y plurianuales, especies perennes. Todo lo que hoy hablábamos de biodiversidad planificada, que son las rotaciones, cómo elegimos los cultivos asociados, cuáles son los cultivos de servicio, abonos verdes, coberturas vivas, cortinas, cercos vivos, mallas, fajas de vegetación permanente. Es un sinfín de estrategias que nosotros tenemos y que implican que tienen impacto en el mediano y largo plazo. Y también lo que son infraestructuras ecológicas, corredores e islas de biodiversidad instaladas en nuestros predios y en la comunidad o en el paisaje en que estamos trabajando y prestarle especial atención a lo que es la vegetación perenne. Y por último, como una medida estratégica, yo lo pongo como medida estratégica de mediano plazo, es la solarización y la biofumigación, que es una herramienta muy útil, que la saco de lo que es una medida de corto plazo específicamente porque los impactos y los efectos que tiene son duraderos y no son solo para la estación o para la zafra de crecimiento. Muchas veces se entiende la solarización, que es una práctica en la cual cubrimos el suelo y promovemos un proceso de pasteurización del suelo para eliminar ya sea microorganismos o malezas, microorganismos nocivos o malezas, pero tienen un impacto en el mediano y largo plazo, entonces por eso lo estamos colocando aquí. Y en segundo lugar, tenemos lo que son las medidas, tácticas o de corto plazo, que es qué material de propagación usamos con identidad genética de sanidad y de vigor,
cuál es la elección de variedades y cultivares que estamos usando, preferir resistencia genética duradera, preferir materiales multilíneas, que era un concepto muy viejo, pero que hoy está empezando a tener mayor importancia. Definir época de siembra y cosecha, adecuarnos a nuestras condiciones agroclimáticas. Todo el manejo del suelo, el tipo de laboreo, favorecer aquellos que son laboreos reducidos, mínimo laboreo, laboreo vertical. Hacer uso de lo que son enmiendas orgánicas, abonos verdes, tener el suelo protegido, evitar el suelo desnudo y por eso la importancia del mulch, muy vivo o muerto. Todo lo que es el manejo del agua y después lo que es clásico como los tratamientos sanitarios, pero ya con elementos alternativos. Y en tratamientos sanitarios tenemos el control biológico inundativo clásico, el uso de semioquímicos, que es lo que conocen como feromonas o atrayentes volátiles, insumos alternativos como inductores de resistencia, sales o minerales, y lo que son las herramientas de control mecánico, por ejemplo, para malezas. Entonces, en todas estas dimensiones o herramientas, INEA ha trabajado, y en esta publicación que va a salir tenemos algunos ejemplos de cosas en los cuales INEA ha trabajado. Por un lado, por ejemplo, es clásico el manejo y el aporte que INEA ha hecho en lo que es el mejoramiento, en la mejora, en la resistencia a enfermedades en cultivares de trigo. Estos son, vemos cómo a lo largo del tiempo se pasa de materiales susceptibles a materiales más resistentes en tres de las enfermedades más importantes que se está trabajando, ya sea en la roya, en la mancha de la hoja o en la fusariosis de la espiga. Pero esto es potenciado en la medida que se combine con una secuencia de cultivos en donde haya 1 o 2 años sin rastrojo, se use también tricoderma, por ejemplo, para favorecer el control biológico. Otro ejemplo de rotaciones como una estrategia de favorecer la diversidad vegetal es lo que se ha trabajado a nivel hortícola. Entonces vemos cómo con el monocultivo se llegan a poblaciones muy altas, casi el doble de patógenos frente a lo que es cuando tenemos una rotación adecuada de cultivos hortícolas, que nos permite mantener la producción y garantizar la oferta de alimentos. Otro ejemplo que se menciona también en el libro del manejo de la biodiversidad es el uso de las barreras vivas en torno a lo que es un cultivo de soja. Entonces vemos que cuando usamos unas barreras de maíz en el cultivo de soja, ya sea una barrera total o barrera en fajas, cultivando en fajas, la velocidad en que se coloniza el cultivo por la plaga, en este caso las chinches, es más lenta y por lo tanto los daños en el grano son menor. Y de esta forma se pueden reducir significativamente el uso de insecticidas. Otro ejemplo que se menciona en el trabajo, en la publicación que van a ver, es como el manejo de las plagas en frutales para el control de conservación de sila del peral puede hacerse simplemente, pero no es tan simple, regulando y manejando los cortes de la vegetación espontánea en la entrefila. Cuando nosotros manejamos un monte con corte o un monte sin corte, las poblaciones de los enemigos naturales que tenemos presentes cambian drásticamente. En la medida que podemos dejar la vegetación en la entrefila que favorezca esas comunidades de enemigos naturales, como vemos acá, pueden ser arañas, pueden ser míridos, crisopas. Bueno, en la medida que permitamos la expresión de esas comunidades, los niveles de enfermedades van a ser menores y lo podemos combinar con otras herramientas de manejo que nos van también a permitir reducir significativamente el uso de insecticidas. Otro ejemplo que teníamos, y es que hoy mencionamos también, es cómo la solarización, ya sea incorporando o no residuos vegetales, como es el caso de usar sorgo o usar colza o restos de los cultivos, después los cubrimos con un nylon
y ahí te podemos hacer una biofumigación o directamente una solarización a campo, y eso ha sido muy eficiente en reducir muchos patógenos de suelo que son un problema realmente importante en la horticultura intensiva. Y no solo es una eficiente herramienta para control de patógenos, sino también para el manejo de malezas. Por último tenemos lo que ha sido el uso del rolado en los sistemas agrícolas extensivos y cómo cuando nosotros usamos el control químico con herbicidas y el rolado, vemos que con el rolado es posible lograr un stand de plantas y una producción del cultivo de soja después de un cultivo de avena negra equivalente al uso de herbicida, con la consabida protección además que tiene del suelo y de la promoción de la salud del suelo. Entonces, también es otra herramienta que vemos y que se describe en el libro de como alternativas para el diseño de los sistemas. En definitiva, esos son algunos de los ejemplos. Tenemos otros ejemplos que yo no puse acá porque son cosas más clásicas de cómo tenemos bioinsumos, agentes microbianos de control biológico, entomopatógenos, la cría de enemigos naturales, ya sea para plagas directas o para vectores, que han sido también líneas clásicas de manejo en INEA y que hoy se están desarrollando y que se están potenciando. Pero a modo de resumen, hoy decíamos, bueno, estamos en sistemas de producción que no son sostenibles, que tenemos una alta dependencia de la energía fósil y tenemos deterioro de funciones ecosistémicas. Queremos mejorar esto e ir a sistemas sostenibles, y para lo cual tenemos que rediseñar nuestros sistemas. Pero eso es posible solamente en la medida que tengamos procesos de investigación, desarrollo e innovación fuertes, saludables, que involucren no solo a los investigadores, sino en los cuales tiene que participar la sociedad, tienen que participar los productores, tienen que participar los consumidores, la comunidad rural en su globalidad, ser partícipe de este rediseño de los agroecosistemas. Porque estos agroecosistemas no van a impactar solo en la productividad del sistema, sino que impactan en lo que es el paisaje y la comunidad rural global. Entonces, eso es como el repensar el manejo agronómico para la protección de cultivos implica repensar nuestros sistemas de producción, mantener la biodiversidad y mantener la salud del suelo, que es lo que hace posible que nosotros hoy estemos acá y que estemos viviendo un poco saludablemente sobre la tierra. Esto era lo que tenía para comentarles y luego habrá una serie de un espacio para preguntas en los cuales estaremos para responder. Muchas gracias.